Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 3 y hoy especialmente queremos subrayar el versículo 34. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies encadenados. Caíste como quien caen en manos de malhechores. Recordamos que el rey, es decir, el rey David, entona este lamento por Abner. Abner fue muerto por Joab, que era el jefe del ejército de David. Nosotros sabemos ya con los cursos anteriores todo el intrínculis, como decimos, que existía en esta situación. Dentro del contexto histórico se le presenta a un Abner que hace la alianza con David. David lo había recibido muy bien, le había ofrecido un banquete, habían hecho una alianza de paz, del shalom, porque Abner también le promete y le dice que se hará la unificación de todo Israel. Y tiene razón, porque Abner hasta ese momento, bien o mal, él tenía en sus manos el poder y la fuerza con las otras tribus del norte. En cuanto que David era rey solamente de Judá hasta ese momento. Recuerden que Abner había hecho también toda la estrategia de ponerle a Isboshet, es decir, al hijo de Saúl, como una pantalla, como presidente de la república, digamos, o sea, como el rey, el monarca de las tribus del norte. Pero era pantalla simplemente. El poder, detrás del poder, estaba en Abner. Y ahora tiene la posibilidad, una vez que se había enojado también y se había peleado con Isboshet, que le había recriminado y llamado la atención y le dijo: ¿por qué te acuestas con la esposa, verdad? O sea, con la concubina de mi padre Saúl, que era Rispa, hija de Ayar. Y ante esa situación, Abner se pone muy mal. Me vas a estar juzgando, ahora me quieres regañar por causa de esa mujer, le dice Abner. Y entonces le dice y le echa ya en cara: siempre Dios había dicho que se haría la unificación, pero a través del monarca David, a través de David. Y en este caso, recordemos que Isboshet es el sobrino. Abner es el tío de Isboshet, porque Saúl con Abner son primos. Bueno, y entonces así comienza toda esta hazaña, digamos, de parte de Abner, que procura hacer la alianza con David. Y David le pone también ciertas condiciones, por ejemplo, pero con una condición, le dice: cuando vengas a verme, no te recibiré si no traes contigo a Mical, la hija de Saúl. Mical sabemos que es la esposa de David. Es la primera esposa, la hija de Saúl, que después de haber vencido a Goliat había recibido de parte del rey Saúl, porque era una de las promesas del rey Saúl.
a quien venciese, a quien saliese y ganase la batalla contra Goliat, recibiría como esposa a la propia hija del rey. Y en este caso fue David. Y entonces, devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé, pagando por ella 100 prepucios filisteos. Isboshet mandó que se la quitaran a su marido, Paltiel, hijo de Layes. Su marido la acompañó hasta Bahurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo, anda, vuélvete. Y él se volvió. Bueno, y así continuó. Ahora viene la charla que tiene Abner. Toda la fuerza. Ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar. Y así entonces tiene luz verde. Oye, ponemos ya por la trato con David, y David le recibe con 20 hombres. Llegó a Hebrón. David le ofreció un banquete. Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor el rey para que hagan una alianza contigo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. David despidió a Abner y éste se marchó en paz. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí. Todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Dios
Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra,
que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nuestro contexto histórico. Iguriñan de Ayepa, que Joab no aceptó esto absolutamente y por eso primero le recrimina, ¿verdad?, a David mismo y le dice, ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, tú lo has despedido y él se marchó en paz. ¿Por qué? Tú conoces bien a Abner, hijo de Ner. Seguramente ha venido a engañarte, a averiguar tus movimientos y a descubrir todo lo que haces. Y así entonces ahora viene lo que nosotros estábamos viendo, el clímax, ¿verdad?, de esta narración después de dejar a David y sin que David lo supiera. Esto también está bien subrayado, me enseñan de que David no tiene velas en el entierro, ya es ahí señalante. O sea, no tiene nada que ver con lo que vendrá a continuación. Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieran volver desde el pozo de Sirá. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta como para hablarle a solas. Pero allí lo mató, hiriéndolo en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Queridos amigos, llegamos al clima. Upea este tema, Joab lo de Cacue con su hermano, incluso Abisai, ¿verdad? Después de que haya muerto Asael. Estos tres, son sobrinos de David, hijos justamente de su hermana, Sarvía se llamaba la hermana de David. Entonces estaban muy de confianza al servicio de su tío, es decir, de David. Pero aquí hay errores tras errores que estamos viendo, ¿verdad?, en esta política. A David siempre se le presentó mucho más diplomático, mucho más, digamos, la palabra como los libros históricos le presentan siempre a David como un hombre humilde. Upea la bella gaseañate. Y ya desde el capítulo 16 del primer libro de Samuel, cuando aparece David en escena, aparece como un pequeño pastor, el más chiquitito, allá, hasta olvidado por su propio padre, ¿se acuerdan? Cuando le dice Samuel que viene para ungir al rey de Israel, le hace pasar enseguida a todos sus hijos. Y se olvida de David, el más chiquitito que está allá, entre el rebaño, entre las ovejas.
Hasta que Samuel dice, pero aquí están todos tus hijos. Y babio, a ver, llena de Shane, niña de Jan, y ahí se mabe. A bebé, tengo todavía uno que está ahí en el campo cuidando. O pea, el uña de, da ya guapo, ahí anda ya carumo, ahí do bebé, porque upea aina, upea la ñan de Yara. Entonces, son historias muy interesantes, queridos amigos, que nos van enseñando y nos ayudan también a nosotros a entender que el poder, que la monarquía, que la fuerza, la dinastía y todo lo que Dios le ofrece a David no es porque Shela se balea, Shela pea, Shela moa, lleva Shela ñemoña ave, Shela tendota porque Shela potá, a penumba cuantomía, a caanidad. Esta no es, queridos amigos, la teoría de Maquiavelo. Uno es maquiavélico y nosotros decimos eso justamente cuando queremos imponernos y no nos interesan los medios. Si yo quiero subir al poder y tengo que engañar, tengo que hacer que las actas de las votaciones le digan cualquier cosa y así manipulamos todo a través del dinero, la corrupción, como estamos nosotros lastimosamente en este país. Lastimosamente, entonces, nos está mostrando aquí la palabra de Dios que tu ñaña cambiada, ñaña convertida en serio, la ñaña podamos una sociedad que valga la pena. O si no, siempre vamos a estar en una sociedad, y hasta podemos decir más que una sociedad cristiana, una sociedad maquiavélica. Porque después ustedes saben que el mal se va difundiendo. Ha estado en la upechante novela o mensaje. En un sentido económico, en un sentido de su egoísmo, en un sentido, se la ha mandado, ella pota la hipotá. Es, el sálvese quien pueda, ¿verdad? Más o menos. Esa es la idea de organización, ¿verdad? Que muchos tienen. De nacer estorbar y no, hoy pona. Nacer estorbar y es impona. Donde el año, bueno, imagina, lleva a concienciar a la gente, pero año monguetar, ella. Y la gente comienza a querer vivir de un aspecto bíblico, de un aspecto de valores y principios. Me está estorbando, mosquito. No me moleste, mosquito. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. Y nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente a nuestro Señor. Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, oh, oh.
We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family, Nossa alegria we are one vem church, do Senhor. we are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family, Nossa alegria we are the vem church, do Senhor. we are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Se le escuta Y nos acompaña en este camino. para a eternidade. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña. Estamos llegando al último día del tiempo ordinario de esta primera partecita. Entonces, el libro del Eclesiástico, que es un libro sapiencial, nos acompaña antes de comenzar desde mañana miércoles de ceniza. Libro del Eclesiástico, capítulo 35, del 1 al 12. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo, el sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí te digo el libro del Eclesiástico, es decir, casi no hay nada que explicar de esto, solamente Ñajindúa lleva Peñán de Yara en su sabiduría que nos enseña y nos dice nuestro modo de vivir. Vaya Peñán de Yaicoana, vaya Peñán de Yayapoana, ¿verdad? Y entonces te va dando las dicas, te va dando y mostrando el sendero para llegar a la felicidad, es decir, para ser hombres resucitados, comunidades resucitadas. Con ambas ego añan de Ñajenduros, añamovino, lleva Peñan de Recobebes a Peñan de es decir, en nuestro mundo actual, de nuestra política, de nuestra iglesia, de nuestras familias. Ciertamente, queridos hermanos, que nuestra sociedad será totalmente
totalmente diferente. Quien guarda los mandamientos. Ese es el verdadero sacrificio que nosotros ofrecemos al Señor, guardar los mandamientos. Porque siempre ya de po canecea lleva, ya de po pintar, ya de yapú, ya sobrefacturar, ya con la hoga lleva, ya de con plata de dónde, ¿verdad? Esto demuestra demasiado la corrupción, queridos hermanos. Lo injustificable que queremos justificar y así por delante. Queridos amigos, qué triste que es, ¿verdad? Qué triste que es. Y que todos decimos que somos seguidores de Jesucristo. Todos decimos que recibimos un bautismo, un solo Señor que nos une y que nos muestra un camino y un sendero. Pero de GPS, quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Es decir, queridos hermanos, la limosna es una generosidad nuestra. Y la mejor limosna es nuestra entrega entonces a nuestros hermanos. Vean la verdadera limosna. Vean la ñandela ñameana, ñandere kobe. Nuestra solidaridad, nuestra generosidad, nuestra vida, nuestro empeño, nuestra preocupación por hacer el bien y construir el reino de Dios, que no exista la injusticia, que no existan las desigualdades. Yo miro algunas casitas, ¿verdad?, de hule, de plástico por donde recorro y veo otras mansiones, $2 millones. Porque dijimos ante el Señor que yo me voy a comprometer para ayudar a mis hermanos y organizar bien a mi país. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 34. Nosotros veíamos aquí que es el lamento, ¿verdad? El lamento de David por Abner. A pesar de que ya conocemos entonces la historia. Abner, que había hecho mucho mal también, ¿verdad? Incluso había perseguido a David a muerte. Y no le iba a perdonar, sabemos, Abner no le iba a perdonar a David. Pero sin embargo a David, como decíamos, se le presenta como un hombre humilde, un hombre que ve en los acontecimientos la mano de Dios. Siempre los libros históricos nos muestran y nos dicen que es Dios el que dirige la historia. Pero Dios lo que le pide es obediencia. Dios lo que le pide es humildad. Es lo mismo que digamos ahora. Cuando veamos gente que se manifiesta o gente que viene y te dice queremos que nos alce el sueldo. Bueno, entonces vamos a comenzar ya en domingo. En la escuela o la hipotala ya opisuela y sueldo. Quiere decir que ya pagáis a lo justo, ya pagáis ya mina ya esa mina. Vamos a ver y qué podemos hacer. Pero ya en duda, ¿viste? Eso es la humildad. Aquí lo primero que hacemos es, bueno, pero cada carros hidrantes, peruche, policía, pemueneje, abanico, pemoíese, muralla, baluarte, que nadie pase. Eso está demostrando entonces que estamos en una sociedad fallida. Quiere decir que delan de promesas, delan de partido la área de escuela, vamos a esto está mejor y todo lo que sea, cero al cuadrado. Porque toda vez que hay de este estilo de manifestaciones y llamado la atención, quiere decir que algo está sucediendo. Ese es como cuando te sale un yari. Entonces quiere decir que algo está sucediendo en tu hígado. Doy copo island de hígado. Entonces al niño y la hemos dicho a ver pomadita y te porque pean o pongo de ave externamente, pero pean ahí el problema. El problema de hígado. Entonces hay que mirar la causa, hay que mirar la raíz, ¿verdad? Y así entonces, queridos amigos, estamos
mirando desde esta parte que algo no estaba funcionando, ¿verdad? Algo no estaba funcionando y entonces Abner, una vez que muere, imagínense lo que causa en el propio David. Ellos se tenían así una rivalidad tremenda, sobre todo por culpa también de Saúl. Y bueno, este es el primo de Saúl, es el que está al frente del ejército, tiene que obedecer al rey. Pero después de que lo hayan matado, David, imagínense lo que dice. David dijo a Joab y a sus acompañantes: rasguen las vestiduras, cíñanse de sayal y hagan duelo por Abner. El rey David fue caminando detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey gritó y lloró sobre la tumba de Abner, y con él también todo el pueblo, imagínense. Y ahora viene lo que estamos reflexionando. Entonces entonó este lamento por Abner. Debía morir Abner como muere un necio. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies encadenados. Caíste como quien cae en manos de malhechores. Entonces este lamento resalta la injusticia, queridos amigos. Upéala dice, un lamento de dos versículos de parte de David, pero que dentro de la justicia que él entiende, dice: esta es una gran injusticia. La muerte de Abner es una gran injusticia. Y por eso David muestra este gran dolor al perder a un hombre que pudo haber sido un gran aliado también en la unificación de Israel. Porque a otro problema. Abner podría haber ayudado bastante, o estaba ya ayudando bastante para la unificación de Israel. Nos recuerda este versículo también la realidad de las injusticias y traiciones que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Voy en la política, la presidenta lleva o lo que sea, que por estar en su partido y por tener un grupo, ¿verdad?, que le cuida, ¿verdad? Porque entre ellos pues se cuidan, ¿verdad? A ver, alguien denunció, a ver, Yesalbata, a ver, Oecoí, a ver, a la Juve, a ver, todas estas filtraciones, ¿verdad?, de WhatsApp, y eso te muestran, pero con evidencia, lo que todo el mundo lo ya sabe. Esa es una forma más de mostrar y decir, esto es lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, es una traición, ¿verdad? Y David reconoce que la muerte de Abner no fue justa ni honorable. No fue justa ni honorable. Como también aquí entre nosotros, ¿verdad?, que mandamos a asesinar, los sicarios que van, todo en nombre ¿verdad?, de un orden o de cosas. Quiere decir que son problemas internos entre la misma mafia, ¿verdad? Es decir, si no hay conversión, queridos amigos, lo único que estamos haciendo es alentando y organizando más nuestros propios encuentros de bandidaje, como decía el Papa Benedicto XVI. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La familia, compungida por la muerte de Úrsula, su única hija, fue en peregrinación a la catedral de Vilna en Lituania y ante su sepulcro le pidió a San Casimiro que por su intercesión le fuera devuelta la vida, y cuando retornó a casa la familia encontró a la joven sentada en su cama comiendo copiosamente. Y es que San Casimiro, que era el tercer hijo del rey de Polonia y de la reina Isabel de Hungría, nacido el 5 de octubre de 1458,
Se dedicó desde pequeño a la oración de la mano de sus preceptores, el padre Juan Dlugos y el profesor Calímaco, exsecretario de Pío II, y se entregó a la devoción mariana con entusiasmo, celo, humildad, y a pesar de ser príncipe, siempre dormía en el suelo, ayunaba constantemente y ni por curiosidad participaba de la vida mundana de la corte. A los 14 años, por derecho de sucesión, quisieron coronarlo rey de Hungría, pero él declinó tal honor porque aceptarlo podría desencadenar una guerra civil. Sin embargo, por su sensatez, mesura, por su precoz sabiduría, el rey Casimiro IV lo convirtió, cuando contaba 15 años, en su principal consejero, cargo que usó para ayudar a su padre a gobernar con probidad y ecuanimidad. Desde allí auxiliaba y defendía a los más desvalidos, que lo llamaban, entre otras cosas, el defensor de los pobres. Y con ellos oraba ante las puertas cerradas de las iglesias de Cracovia durante las noches y hasta el amanecer, sin importar el clima. Pues cuando ya estaba en edad de casarse, a sus 18 años, concertaron su matrimonio con una princesa alemana, pero Casimiro no aceptó porque había hecho votos de castidad y de entrega absoluta de su vida a la Virgen. Con todo y ello, continuó participando de la administración del Estado, y cuando su padre viajó a Lituania en 1479 a resolver los graves problemas que padecía ese distrito de su reino, le encomendó la administración de Polonia con plenos poderes, y durante 3 años el príncipe Casimiro gobernó a su pueblo con admirable honradez, con prudencia, ejerciendo bien la justicia, y como esta labor le ocupaba todo el día, en las noches oraba, ayunaba y meditaba hasta antes del amanecer, y luego de dormir 1 hora asistía a misa, comulgaba y volvía renovado a trabajar sin descanso. Y además le alcanzaba el tiempo para salir a la calle a recibir las peticiones y las quejas de los más pobres y solucionarlas al instante. Pero como era lógico, ese ritmo tan febril le cobró de contado, pues luego de entregarle el poder a su padre y mientras viajaba a Lituania en misión oficial, el príncipe Casimiro contrajo tuberculosis y murió en la población de Grodno a los 26 años, el 4 de marzo de 1484. Por petición expresa de Casimiro fue enterrado en la catedral de Vilna, en donde al exhumar su cadáver 120 años después, encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera estrenando vestimentas. Fue canonizado por el Papa Clemente VIII en 1602 y luego proclamado santo patrono de Polonia y Lituania. Por eso hoy, día de su festividad, es bueno encomendarle nuestros mandatarios a San Casimiro para que les enseñe a gobernar con honestidad, transparencia y siempre en función de los más necesitados. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, 1 con cada cajita King Jr. Burger King, your way. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela
espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y oye, ya es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 34, en realidad es el 33, el 34 que van juntos. Sabemos que David entona este lamento: debía morir Abner como muere un necio. Tus manos no estaban atadas ni tus pies encadenados. Caíste como quien cae en manos de malhechores. Todo el pueblo siguió llorando por él. Bueno, entonces, queridos amigos, la enseñanza en este caso, para que exista una verdadera conversión, siempre es el llamado a la conversión, pero ¿en qué sentido? Actuar con justicia y con honor. Con justicia y con honor. Esta es la humanidad de una organización, de una comunidad, queridos amigos. Justicia y honor, ¿verdad? Y entonces la historia de Abner nos enseña que debemos vivir de manera íntegra, sin caer en traiciones o venganzas. Esta es la verdadera enseñanza, queridos amigos. El honor y la justicia, no podemos actuar en una manera vengativa. Tenemos que ser íntegros como personas. Entonces,
cuidarnos de la traición, ¿verdad? Y de la imprudencia al mismo tiempo. Abner ciertamente que confiaba en lo que estaba a salvo. Él viene, se acerca, habla con el rey, con David, pero aquí hay una traición. Y por eso es que yo les decía que el texto nos cuenta muy bien que David tampoco sabía lo que estaba tramando Joab. Y lo hace llamar y lo trae ahí como si fuese que el rey le hace llamar de nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso que aparece como una traición total, ¿verdad? Entonces, en las decisiones y en las relaciones, a pesar de que uno está procurando hacer el bien, igual tiene que ser prudente. El Evangelio dice luego, ¿verdad? Tenemos que ser sencillos como la paloma, pero astutos también, prudentes, como las serpientes del Evangelio. Veis entonces que tenemos que estar siempre prevenidos. Esto es lo elemental. Pero al mismo tiempo nos hace pensar en una reconciliación también. Reconciliación quiere decir que hay posibilidad, porque para que se realice la unificación de Israel, tiene que haber reconciliación, o si no, diga tu moaña mañana o yorobare, lleva. Diga tu moaña mañana o yorobare. Y es importante, es mucho más valiosa que la venganza, porque cuanto más ya ponían de la venganza, siempre iba y vete la de situación, porque opitata venían de corazón, Joab lleva, añadiendo uda bandere y yucaba, y es lo que pasa con Joab y Abisai, dere yucaba, Asael lleva a nuestro hermano. Ahora, David lamenta la muerte de Abner, porque en él veía esta oportunidad de unión también. Por eso decíamos que la reconciliación es mucho más valiosa. Y David, como un buen diplomata, él conoce muy bien. La diplomacia es esencial y fundamental. Upeaye y apótamante hay que mover las teclas y hay que ver cómo llegamos a esta oportunidad de unificación. Si fuese una situación de venganza, como ahora está sucediendo desde Joab, entonces la situación se va a complicar, ¿verdad? La imprudencia nos lleva a situaciones muy peligrosas. Alguna vez en allí oye, la peor imbarete vero te da peor pepearire, o voy ponande la posibilidad ande y para peor traicionar ve y que iba y ve. Y si tiene esa fuerza, porque te va a hacer papilla, ¿verdad? Y la violencia genera violencia. Abner bajó guardia, ¿pero por qué? Porque cree que estaba ya seguro. Él creía que estaba seguro ya porque con David habían hecho la alianza. Y al bajar guardia, queridos amigos, también descuidó todo lo que significa el cuidado, ser astutos, como dice el Evangelio, como la serpiente. Es decir, que aquí hay un deseo de cambiar, un deseo de mejorar las cosas, de unificarse, pero siempre tenemos que estar en guardia. Esto es importante. Entonces, en el lamento de David con estos dos versículos, queridos amigos, es un recordatorio también de lo efímero que es la vida. Todos pasamos. Llego siempre con años de y menos con años de tiempo con años de ya aprovechar con anja con ayer y andenda ya pudieron con anja con ave. Entonces olvidémonos, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. ¿Verdad? Del polvo ya no volvemos y por lo tanto tenemos que hacerlo aquí. Nuestra vida es efímera y como la traición también puede truncar, queridos amigos, incluso las mejores intenciones. En este caso tenemos dos elementos, ¿verdad? Uno que es la traición y eso nos puede truncar esas mejores intenciones, decían. Abner upealo y botaba pues a David y estaba súper abierto. Pero si bajamos la guardia, ya ahí, porque David tampoco se da cuenta. David también estaba dormido, ya es su upeare, ¿verdad? Entonces, este hombre que quiere hacer algo positivo al final cae en batalla, pero cae por la sombra de la venganza. No en el sentido de esa batalla como alguien que pelea por sus valores y sus principios, sino que cae a traición. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.